¿Te acuerdas cuando el Tata Giles estaba a punto de morir? Yo recuerdo que con mi madre íbamos, éramos muy pequeños con mi hermano, y tomamos el bus de noche. La cosa es que llegamos de noche a Coquimbo. Y cuando íbamos entrando en el bus, a esa hora estábamos durmiendo, y me despierto y le digo, mamá, el Tata se murió. Y me dice, como que me retó, ay niña, no tienes por qué andar diciendo cosas. Dije, mamá, es que el Tata se murió. Ya, la cuestión que me fue a dejar a la casa de la abuelita Coya, y estaba la tía Susi. Y en una de las habitaciones, mientras que mi mamá se fue como a despedir del Tata al hospital, yo con mi hermano nos quedamos en la pieza donde está el baño, atrásito, y hay una pieza, ¿cierto? Y habían dos camas de una plaza. En ese tiempo existían las televisiones de esas antiguas, con el capó hacia atrás. Ya, estamos viendo monitos, entre comillas. Después la tía Susi apagó la tele y desenchufó la tele. Yo estaba durmiendo para donde está la puerta, y mi hermano estaba durmiendo como yendo para el patio, se podría decir. Ya, y siento que la tele empezó así, y yo me paré así como, pero ¿por qué y estaba desenchufado? Y dije, va, qué raro. Y me acosté nuevamente con la tele, y era como muy molestoso. Y siento que abren la puerta del pasillo hacia la habitación donde estábamos durmiendo con mi hermano, y adivina quién era. Era el Tata Giles. Y me dice, hija, ¿vamos a comer una granada? Y recuerdo que yo me levanto de la cama, le tomo la mano, salimos por la cocina, donde está el Porsche, y fuimos a la parte de atrás, que en ese tiempo había un árbol de granadas. Y gracias a él me enseñó las granadas. Entonces me acuerdo que no era de noche, era de día. Era súper raro porque llegamos de noche, y cuando él me fue a buscar, como que el clima cambió y era de día. Ya, no sé cómo explicarte eso, pero fue súper extraño. Y me saca una granada que ya estaba como a punto de abrir, y la parte por la mitad, y él come una parte y me pasa la otra. Y me dice, hija, yo estoy bien, quiero que sepas que yo voy a estar súper bien, solamente ten mucha paciencia de tu madre, porque tu madre es una buena persona, pero tiene algunas cositas que a lo mejor más adelante tú vas a entender que a lo mejor no se van a llevar muy bien. Ya, la cuestión que me habla de mi madre y otras personas como cercanas, así como la tía, o sea, tu mamá, y otras tías, etc. La cosa es que me dice, ya hija, me tengo que ir, así que te voy a ir a dejar a tu cama, y después de aquí no me volverás a ver. Y yo no sin entender nada de qué me estaba hablando. La cosa es que me acuerdo que me fui a dejar a mi cama, me arropó, me dio un beso en la frente y se fue. Y la tele se apagó, miré por la ventana, estaba oscuro y el Tata ya no estaba. Y al otro día siento los llantos, la pena, porque la familia obviamente se reunió porque el Tata había fallecido. Así que esa es una de las pocas historias o que te puedo contar. No hablé mucho del tema porque eh, como siento ese tipo de cosas, llamo a entes no deseados. Bueno, siguiendo contando con historias, ya que todavía no es de noche. Bueno, todo esto para que tú sepas, a mí me da miedo la oscuridad, porque cuando es la oscuridad presiento más cosas que en el día. Bueno, la siguiente historia es cuando era adolescente. Tenía como alrededor de, no sé, unos 15, 16 años aproximadamente. Y ahí sentía cosas muy brígidas, como que me daba mucho, mucho miedo. Y una vez mi mamá trabajaba de noche y yo me quedaba aquí sola, pues, en casa. Mi hermano ese tiempo también estaba acá. Y mi hermano justo salió de parranda, el cabro. Y la cuestión que había un teléfono, o sea, todavía está el teléfono, pero ya está desconectado. Y ese teléfono estaba en el pasillo. Y estaba sola, era como alrededor de las, no sé, 12 de la noche, 1 de la noche, y yo no podía dormir porque sentía cosas muy extrañas, muy, no sé, es como que la casa era como fuera un refrigerador. La cosa es que alguien llamó al teléfono y salgo a ver quién era. Y digo, aló, y me dicen así.
Constanza, ven. Y yo así, conche tu madre, weón, como no sé cómo colgué el teléfono y me fui a la habitación, pues. Y yo, para acá, como rezando, y cuando rezaba, se me cortaba el rezo. Y era como, oh, no, estoy sola, no sé, mi mamá no está, y mi hermano está de parranda y la cuestión. Y después pasó una horita, y después de nuevo a las 3 de la mañana. Y yo, oh, no, no sé, no quiero contestar. Y ya, la cuestión que me hice de la valiente y contesté de nuevo. Y de nuevo me decían, Constanza, ven. Como que alguien me llamaba. Y ahí, no sé, dejé desconectado el teléfono. Y mi pieza parecía, te lo juro que parecía como que entrar al Polo Norte, bueno, o al refrigerador. Así, hacía mucho frío. Y cuando yo hablaba, o no sé, tosía, por ejemplo, salía como ese humo cuando uno fuma, así. Salía como ese humo, así. O el vapor, no sé qué se puede decir. Y ahí sentía como una presencia al lado mío. Y no era buena. No era buena esa presencia, como que se está alimentando de mi miedo. Bueno, dentro de eso, de esa misma edad, pasaron los días, obviamente, y yo le conté a mi mamá no me creía. Me decía, no, es que a lo mejor lo que tú estás tomando, que no sé qué, bla, bla, bla. Y me acuerdo una vez que estaba durmiendo en esa habitación que ya no es mía ahora, es de mi madre en este momento. Y ella me cambió por la que está donde ella dormía antes. Y me acuerdo un día que estaba durmiendo y siento que alguien se sienta al lado mío, y sin haber nadie, se sienta al lado mío y yo caigo así de lado. Y fue como, mamá, como que ya me hacía el tiro a mi mamá y le dije, mamá, acá hay alguien y me está asustando y no sé cómo sacarlo, me visita todas las noches, no sé, creo que es como, en verdad viven varias personas, desde entre niños pequeños hasta personas mayores. Y no me creía, pues. Y era como, ya, es una burla. La cosa es que de ahí me empezaron a pasar muchas cosas muy fuertes, ya que presentía muerte, presentía nacimiento, más encima tengo sueños premonitorios. Y así que tuve que ir a donde una hermana, que se llama Hermana María, que ella hace muchas cosas como paranormales o cura enfermedades, etcétera. Y ahí me dijo que yo era como una persona muy sensible que viene como a ayudar a la tierra, a las personas que no están en este mundo. Y ahí quedé así como cri cri. Y claro, que ella me hizo como una protección, se podría decir, para no poder llamar a esos entes que se me colgaban en mi espalda o en mi esencia porque necesitaban ayuda. Y como yo era muy pequeña o era adolescente y estaba muy asustada porque era algo nuevo para mí, me hizo como eso, ¿cachai? Pero eso no duró nada porque después, cuando estaba en el metro, sentía que escuchaba los lamentos por ejemplo, de la Niña 1, sentía los lamentos o llantos de las personas que se suicidaban. Y estuve tan vulnerable un tiempo que sentía como que esas personas como que me querían tirar del metro. O sea, era muy heavy, me tenía que salir del metro para, por último, entonces tomar una micro. Aunque me demorara 3 horas en llegar aquí a mi casa, no importa, lo hacía igual. Bueno, cuando empecé a cumplir no sé, 19, entre el 18 hasta 20 años aproximadamente, empecé a trabajar, pues, ¿ya? No te voy a decir dónde trabajé, pero eso da lo mismo porque trabajaba por Providencia. La cosa es que iba caminando y empiezo a sentirme súper mal, así como que me dolía el cuello, me dolía como con ganas de vomitar, me sentía súper mareada. Yo dije, oh, ya, aquí alguien se mató o alguien como que atentó con su vida. Y cada vez que me iba acercando a mi trabajo me sentía pésimo, así como que de verdad me dolía mucho el cuello, me dolía mucho el estómago y me sentía súper mareada, me sentía muy así como que a punto de desmayarme. Y al momento que voy acercándome era peor, así peor, peor, así como que algo me decía que algo pasaba. Y siento las sirenas, uy, uy, siento los pacos y mucha gente que como que gritaba. Y yo así como, ¿qué onda? Y levanto la vista y había un edificio grande y había una persona que se había ahorcado del, no sé, del octavo piso y más encima se tiró hacia donde el público lo viera. Cuento corto, como yo trabajaba cerca de ahí, pregunté
de hecho, llegaba a mi pega, fui al baño a vomitar porque me sentía pésimo. Y cuando salgo como que me alivio y el cuerpo ya no estaba porque lo habían sacado. Y le pregunté a mi jefe qué pasó y me dice que el tipo se había suicidado, se había ahorcado y al momento de ahorcarse como se tiró por el 8.º piso, pero se quedó como colgado en el 8.º piso de su departamento, quedó con secuelas en el cuello, como a mí me dolía el cuello, tenía secuelas en el cuello y tenía como, con el impacto como que no sé, como la parte del estómago quedó como entre medio del diafragma, pasando por la laringe y la tráquea, po. Y ahí quedó como el jugo gástrico, a lo mejor por eso también me sentía mal. Y tenía una carta así como de que lamentaba, no sé qué, no sé qué, y era como una carta de que ya no puedo más en esta vida, bla, bla, bla. Así que ahí quedé la embarrada, así que sentía como los mismos síntomas de esta persona. Bueno, esta igual fue como súper heavy lo que te voy a contar. Bueno, todos ha sido como súper heavy, pero bueno. Esta igual es súper heavy porque, mira, bueno, te la voy a contar mejor. Estaba estudiando, tenía como 20 años, 19, 20, no soy muy buena con los números. Estaba estudiando perito forense. Era un técnico de dactiloscopía en el Valle Central, en República. Entonces, nosotros teníamos un profesor que era muy buena onda, explicaba bien los conceptos, la parte literaria y la cosa práctica también era muy seco. Y un día, y en ese tiempo yo estaba pololeando con una chica que se llama, verdad que no me va a decir nombres, ya, la chica, y ella nos sentamos siempre juntas, como adelante, para escuchar a mejor al profe. La cosa es que no llegó el profe nunca y nunca nos dijeron por qué no había llegado. Y nosotros dijimos, bueno, y teníamos una ventana más o menos de 4 horas. Entonces fuimos a la casa de la prima de mi pareja en ese tiempo, que queda muy cerquita. Y me acuerdo que estamos ahí tomando una cerveza, unos puchitos, ¿cierto? Y estábamos en el balcón. Y recuerdo que perfectamente estábamos en verano. La cosa es que estábamos ahí, las tres muertas de la risa, tirando la talla y todo. Y me puedes creer que viene un viento cálido, así como que no había ni siquiera viento, viene un viento cálido directamente a mi espalda. Y me empiezo como a ahogar. Me empiezo a ahogar, no, me faltaba el aire. Me empezó a ahogar, me dolía como el pecho, el corazón. Y, y las chiquillas de la Nazi, pero qué, Coti, ¿qué te pasa? Coti, ¿qué te pasa? Y no podía hablar porque me ahogaba, me ahogaba. Y empecé a gatear del balcón hacia el baño. Y más o menos el departamento no era muy grande. Entonces, de estar gateando para llegar al baño y esconderme en el baño como para que se me pasara, empecé de a poco así como, no sé, como que estaba a punto de venir algo, de la nada. Y empecé a gatear, y la chiquilla así como, no, tan desesperada. La cosa es que llego en el baño, al baño, y ahí pensé en el profesor. Dije, oh, algo le pasó al profesor. Y llego al baño con la luz apagada, y espero un par de 10 minutos aproximadamente, y sentía todos los síntomas que a lo mejor él vivió. Estaba la embarrada, así como no podía respirar, estaba como a punto de ponerme morada, las chiquillas no sabían qué hacer, estaban llamando a la ambulancia, nunca llegó la ambulancia, y la cuestión que me pasa eso, y después abro la puerta, como si nada, las chiquillas como, oye, ¿pero qué te pasó? Dije, no sé, no tengo explicación, y las chiquillas para la embarrada, así como de la nada me pasó eso. Cuento corto que al otro día fuimos nuevamente a la clase del profesor y el profesor no llegaba. Y ahí uno de los profesores dice, bueno, alumnos, tenemos que contarle una mala noticia. Bueno, el profesor no va a llegar no llegó ayer y no llegó hoy día porque tuvo un accidente en su baño. Y yo con mi polola en ese tiempo nos quedamos mirando así. ¿Pero qué accidente le pasó? No, le dio un paro cardíaco y se murió en el baño. ¿Pero cómo en el baño? Dijo, no, es que estaba en su casa y de la nada empezó a perder no poder respirar y gateó, hizo lo mismo que hice yo, primo. Como que estaba en el balcón de su departamento, le empezó como a doler el pecho, no podía respirar, gateó hasta el baño para poder, no sé, tomar su medicamento, etcétera. No pudo alcanzar el medicamento y se murió en el baño. Y con mi polola en ese tiempo nos quedamos mirando y bueno, nos quedamos pálidas.
porque exactamente lo que me pasó a mí, le pasó al profesor. Cuático, cuático. Y ahí siempre hablamos del tema en ese tiempo con en ese caso mi polola, y las dos quedamos para la embarrada y bueno, la prima también, pues también estuvo ahí presente de lo que pasó. Y de las 3 nos juntamos y, bueno, no podíamos creer por qué justo a mí me había pasado eso para que el profe como que a través de mí, quiso como explicar o no sé, a pedir auxilio, pero como era tan joven no cachaba cómo hacerlo. Mi papá tenía un trabajo y tenía ayudantes a su cargo, y este era un chico que había terminado hace poco el liceo industrial y era un ayudante de mi papá. Éramos cercanos a su familia, él siempre iba a la casa y a mí jugaba conmigo. Entonces una vez, yo era chiquitita, mi mamá siempre se acordaba, que yo le dije que me quería casar con él. Entonces la respuesta de Cotelo fue que me iba a esperar a que yo creciera y se iba a casar conmigo. En ese tiempo, cuando yo le hice esa propuesta, tenía como 7 años y bueno, era 12 años mayor que yo. Fue un chiste más que nada para él, pero yo lo tomé muy en serio. Siempre iba a la casa, jugaba conmigo, su familia, siempre me miraban como la mascota de ellos, o sea, no sé si me entiendes, como la niña más pequeña, como la prima chica, una cosa así, ¿ya? Éramos bastante cercanos en esa época. El verano de 1979, cuando yo ya estaba próxima a cumplir los 9 años, Cotelo encontró polola. Yo me enojé mucho, era una niña, o sea, en realidad uno cuando es niña y le prometen algo, uno lo toma muy en serio. Y yo me enojé mucho con la inocencia de esa época, era mucho más inocente que ahora. Me enojé mucho con él y estaba enojada, o sea, él me hablaba, me intentaba hacer cariño y yo me alejaba. Y una noche de abril de 1979 andaban de fiesta con mi papá y sacó, en esos tiempos era el único que tenía auto en el sector donde vivíamos y nadie prácticamente sabía manejar. Entonces dejaron el auto afuera con las llaves puestas y él en un descuido salió de donde estaban de fiesta, pescó el auto y quiso ir a ver a su polola. En el camino, por el estado en que él estaba ebrio, se dio vuelta y lamentablemente falleció. Falleció en ese accidente. Y fue muy duro para todos nosotros, sobre todo para su familia. Mi papá toda la vida se sintió culpable por esa muerte. Bueno, y de hecho la familia también lo culpó y yo pienso que también él tuvo culpa, o sea, por un descuido de él falleció Cotelo. Yo fui a su funeral, a su velorio, y me permitieron verlo. Él estaba como dormido, se le notaba una pequeña herida, o yo la vi pequeña en su cabeza, aunque estaba un poco tapado. Y yo estaba muy enojada con él y me acuerdo que mentalmente hablaba con él, le dije que por qué había ido a ver a esa niña, que por qué había muerto si él había prometido que me iba a cuidar y se iba a casar conmigo. Estaba muy, muy enojada yo, muy enojada, y ahora realmente siento mucho haber estado así porque creo que soy la culpable de lo que sucedió después y lo que sigue sucediendo. Me acuerdo que yo estaba muy enojada, le dije que nunca lo iba a perdonar y eso sí, yo iba a ir todos los años a dejarle una rosa al cementerio. En su funeral fue un día de lluvia muy, muy feo en abril. Un día muy lluvioso, fue un día en que yo me acuerdo perfectamente cómo llegué al cementerio, a pesar de tener casi 9 años, cómo llegué al cementerio, todo. Después que pasó todo eso, yo siempre empecé a sentir presencia, la presencia de alguien, siempre, en mi casa.
Pero en mi casa siempre se sentían dos presencias, una que era buena y otra que era mala, pero yo sentía una presencia buena. Y cada vez que estaba en algún problema siempre era como que algo había. Y donde estaba siempre sentía la presencia de alguien. Siempre sentí que alguien estaba cerca, veía la sombra de alguien. Por muchos años vi la sombra de alguien hasta que tuve a mi primera hija y ella pequeñita se veía pasar. Como te digo, siempre he sentido dos presencias en mi casa, a donde yo he andado, una buena y una mala. Mi hija sentía la presencia y regañaba y se asustaba, pero al mismo tiempo después se veía otra figura, otra sombra, y ella se calmaba y hablaba y saludaba. Lo mismo pasó con mi hijo menor, que él también sentía que alguien lo tocaba cuando estaba durmiendo, como que alguien lo tocaba. Mi casa es de 2 pisos, el segundo piso de madera, y siempre se ha sentido que alguien camina arriba. Todos dirán, no, por la madera y todo, pero esa caminata va desde el pasillo hasta mi pieza y después se siente que el movimiento en mi cama, como que alguien se siente y se acuesta en mi cama. Ese es lo que se siente. Pero bueno, cuando mis hijos eran pequeños siempre lo sintieron. Hasta que llegó una época en que la sombra ya no se veía como sombra, sino que se empezó a ver la figura de un hombre pasar. Esta figura la vieron varias personas. Me acuerdo que una vez mi esposo me dijo, oye, ¿quién entró al taller? Porque detrás de mi casa hay un taller donde fabrica muebles. Y yo le dije, yo pensé que era la única loca que había aquí en la casa. Es alguien que anda con una tenida de mezclilla, tanto jeans como casaca de mezclilla. No es como la mezclilla antigua, no es la oscura oscura, pero tampoco es la clara clara. Era un tipo de mezclilla. Y yo una vez le pregunté a mi mamá con qué ropa andaba vestido Cotelo el día que falleció. Porque a todo esto mi mamá tuvo que ir a la morgue junto con mi papá y la familia de él. Y mi mamá ayudó a vestir a este chico, ayudó a vestir a mi amigo Cotelo. Por eso ella sabía con qué vestimenta andaba. Entonces siempre se ve pasar, se ve del hombro hacia abajo, a veces está entrando por la cocina y logro ver la parte de la cintura hacia abajo, porque la otra parte del cuerpo ya se metió hacia mi casa. Y bueno, ahí lo empezamos a ver pasar. Pasaba siempre y yo un día le dije, me acuerdo que estaba sola en la casa y le dije, quiero ver quién eres, quiero ver tu presencia, quiero saber quién eres, aunque yo ya sospechaba quién era. Y bueno, la cosa es que otro día estábamos todos en familia, estábamos celebrando, no me acuerdo qué es lo que era, fue en invierno, y yo estaba sentada en la silla que da justo hacia la ventana, con las cortinas abiertas, ya atardeciendo prácticamente en la noche. Y bueno, lo veo pasar con su pelito medio crespo, su carita pálida, de perfil, y lo vi pasar por la ventana. Que todos me preguntaron qué pasó porque de la nada me puse pálida y mirando fijamente a la ventana. Y así siguió, yo siempre viéndolo pasar, lo veía pasar constantemente. Cuando va a suceder algo malo, lo veo más seguido, lo siento más seguido, pasar por el taller o el ruido arriba en mi casa. Después mi hija fue mamá y cuando mi nieto tenía 3, 4 años, mi hija me decía que él de repente lo veía que estaba conversando con alguien, así como ella conversaba con alguien y así como mi Diego, mi hijo, que es muy escéptico, a esa edad también conversaba con alguien. Y me dice, mamá, ¿sabes que teníamos la puerta cerrada de la pieza? Porque en ese tiempo mi hija vivía conmigo. Teníamos la puerta cerrada en la pieza y mi nieto abre la puerta y le dice, estaba con un chocolate y le dice, ¿quieres? Ah, ya, y lo guarda y cierra la puerta. Entonces mi hija le dice, ¿qué pasó? No, que le ofrecí, mi amigo no quiso chocolate y se fue. Y ahí mi hija le empezó a preguntar quién era el amigo. Y
como yo ya le había conversado sobre la historia de Cotelo, le preguntó si era Cotelo y él le dijo que sí. Un día me quedé sola porque yo cuidaba a mi nieto cuando pequeño, aún lo sigo cuidando. Me quedé sola con él y le empecé a preguntar. Le dije, mientras él jugaba con su auto, le dije, hijo, ¿tú conoces a Cotelo? Y él me dice que sí. ¿Y qué pasó con Cotelo? Me muestra un auto verde, modelo antiguo, muy parecido al auto que tenía mi papá en esa época. Y me dice, Tatita lo mató. ¿Qué le dije yo? Tatita lo mató. Yo quedé para adentro porque él no había escuchado esa historia. Yo la había conversado con mis hijos cuando eran chicos, o sea, y hay cosas que nunca converso delante de él, de los niños pequeños, porque se pueden sugestionar, les puede dar miedo. Entonces son cosas que no había conversado delante de él y yo realmente quedé para adentro. O sea, y quedé, pero muy para adentro. Me acuerdo que después le conversé a mi papá lo mismo. Le dije, papá, ¿sabes qué? Tu bisnieto, un día conversando con él, le pregunté si conocía a Cotelo y le conté el resto de la historia. Y le dije, le pregunté si conocía a Cotelo y él me dijo que sí. Me mostró un auto muy parecido al tuyo, papá, de esa época y me dijo, mi tatita lo mató. Mi papá, que siempre tuvo sentimiento de culpa, quedó como para adentro. Quedó muy, muy para adentro. Y bueno, fue, no sé, todavía me emociono al recordar esa historia. Después de eso, un día que quedé sola en la casa, sentí ruidos en el segundo piso como siempre, o sea, es algo normal. Que nosotros decimos ya anda caminando arriba, ya se fue a mi pieza, o sea, ya es algo normal porque viaja de pieza en pieza, muchas veces mete ruido en la pieza de mi hijo que tiene cables, tiene guitarra, de repente suenan, ¿no? Como que alguien las pasa a llevar, ¿ya? Y después se va a mi pieza. Entonces ese día yo estaba sola y sentí ruido arriba y empecé a conversar. Le dije, Cotelo, ¿eres tú? Y los pasos se detuvieron. Si eres tú, le dije, sigue caminando, no importa. Siguió caminando. Y le empecé a hablar, le empecé a decir, ¿tú sabes qué es lo que te pasó? Como que caminaba y se detenía. ¿Sabes qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que te pasó? Yo quiero que tú ya no sientas quiero que no sientas esta obligación de estar conmigo. Yo quiero que tú descanses. Tú hace muchos años falleciste. Le juro que los pasos en el segundo piso se sintieron como cuando uno se pone nervioso y camina de un lado a otro. Así de intenso se sintió el caminar. Yo le pedí que bajara y como que se acercaba a la escalera, bajaba el primer peldaño y volvía a subir, como que no se atrevió a bajar. Y yo le dije, o sea, yo necesito que tú descanses, no tienes que cuidarme, ya no es necesario que estés junto a mí. Y quiero que entiendas que tu tiempo ya pasó y yo quiero que descanses. Pero fue camino tan rápido y yo no me atreví a subir. No me atreví a subir al segundo piso, pero sentía los pasos de él caminar. Ya no es un crujido de una casa que esté completamente sola y esté crujiendo por la madera. No es ese crujido, es el caminar de una persona. Y fue desesperante, o sea, sentirlo caminar de esa forma, como que recién ahí descubrió que él no estaba vivo, que estaba como que ahí recién descubrió que él había fallecido. Yo le conversé esto a mi esposo y él cree en las cosas porque siempre he tenido ciertas, siento cosas, veo cosas, siempre he tenido eso en mí. Entonces se lo conversé y le hablé de que yo había prometido llevarle una rosa roja todos los años y que nunca lo había cumplido. Entonces
Él me dijo que averiguara dónde estaba. Yo me recordaba perfectamente por dónde había entrado, pero el cementerio después del terremoto cambió mucho. Entonces tuve que averiguar dónde estaba y para poder llegar a la tumba de él. Me llevó ese día al cementerio. Tuvimos que viajar porque no es en la misma ciudad donde yo vivo actualmente. Viajamos, encontré su tumba, dejé sus flores y yo puse mis manos como siempre lo hago cuando necesito tener cierta conexión con alguien, pongo mis manos y sentí el sufrimiento, sentí mucho dolor, mucha pena, mucha angustia en esa tumba, en ese preciso momento. Esto no es una sugestión, mis manos, siento energías con ellas y sentí mucha pena, mucha angustia, mucho dolor. Y he vuelto varias veces a dejar flores a su tumba y siempre he sentido cosas en ella. Hice misas en nombre de él para la fecha en que falleció, la fecha de su cumpleaños. Intenté de ir en esa fecha en la misa y pensé que él se había marchado, pero realmente no fue así. Todavía seguimos viéndolo, todavía se siente el ruido en mi pieza. Mi hija dice, mamá, cuando tú sales, te anda buscando arriba en el segundo piso, te anda buscando. Afuera en el patio se ve, después en el segundo piso te anda buscando. Lo he visto entrar, he visto la silueta entrar a tu pieza. Hubo un tiempo en que tuve muchos problemas con mi esposo y desperté una noche porque sentía ruidos en el lado de él. Entonces voy y le hablo a mi esposo y mi esposo me dice, oye, por favor dile que deje de molestarme, que ya no me voy a enojar más contigo de esa forma. Y no, eran discusiones fuertes que tuvimos por algunos asuntos. Dile que por favor deje de molestarme porque le estaba levantando el colchón por el lado de él. Lo estaba como intentando de sacar de la cama, que se saliera de ahí. Entonces me dijo, dile por favor que me deje de molestarme, que yo no te voy a hacer nada malo, que deje de molestarme, porque todos entienden que él siempre ha estado protegiéndome, que él siempre ha estado aquí protegiéndome. Yo vivo en otra ciudad, eso es lo extraño, yo vivo en otra ciudad. En mi juventud estuve en Santiago, también lo sentí allá. Y donde yo voy, él está. Un día tuve que ir a cuidar a mi hija, a su casa. Y claro, estuve ahí y después me vine. Y claro, lo vieron allá, entrando a la pieza donde yo había estado. Y mi hija le dijo, no, le dijo, si mi mamá ya se fue para su casa. Fue al día siguiente que me vino, o sea, vine ese día en la mañana y durante la tarde ella lo vio. Entonces le dijo, no, si mi mamá ya se fue, vuelve para allá, mi mamá ya se fue. Su presencia sigue aquí, sigue por donde yo ando, él está. Como digo, siempre cuando va a suceder algo malo, él lo veo pasar, es como que me quiere avisar, como que me protege. Siempre he dicho que hay alguien que me protege y realmente es él el que me está protegiendo. Siempre he dicho, o sea, alguien me protege y es él. Y creo, sinceramente, que ese comportamiento que tuve cuando niña, el haberme enojado tanto con él, cuando su espíritu todavía estaba en su cuerpo, no le permitió irse como correspondía. Y ese es un dolor que tengo también porque creo que lo forcé a quedarse protegiéndome. Y por eso siempre digo que el día en que yo me vaya, él me va a llevar, él me va a acompañar. Creo que está esperando hasta que yo me vaya para llevarme, para acompañarme en el camino. Creo que recién ese día los dos podremos descansar. Una vez que fui a donde una señora que leía las cartas. En ese tiempo yo estaba aprendiendo a leer el tarot, ¿ya? Siempre lo hago, pero es solo para mí o personas conocidas. Y me acuerdo que de repente me dice, ¿tiene alguna pregunta? Sí, le digo, yo quiero saber de Cotelo. Le doy el nombre completo de él y todo. Me queda mirando con ojos así
entre asombro y miedo. Me dice, es que yo le digo, ¿qué pasa? Es que me sale que está muerto y en su casa. Yo la quedé mirando y le sonreí y le dije, eso quería saber. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.